Inicio grabando la clase. Entonces en la guía que teníamos para esta vez, pues no hay novedad, ¿verdad? Era como parte de un repaso y algunas cositas que se iban agregando. Entonces teníamos el primer tema, ¿verdad? Que eran medidas de dispersión o de variabilidad, estos datos simples y el mismo dato, el mismo tema para datos agrupados. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Se acuerdan que pues en el bimestre pasado nosotros calculábamos lo que era el rango y también calculamos lo que era la desviación media y, o sea, esto realmente no es nuevo el tema, ¿verdad? Solo se agrega un tema más, que es el que vamos a ver aquí más adelante. Entonces, vemos que en esta parte de acá, ¿verdad? El cálculo de la desviación media siempre va a ser en base a una fórmula, ¿verdad? Que era la que ya habíamos trabajado anteriormente, que es esta de acá, que va a ser la sumatoria del valor absoluto, aquí está, sumatoria del valor absoluto del valor de X menos la media. Todo eso pues dividido el número de datos, ¿verdad? Entonces esa fórmula ya la teníamos, ya la habíamos trabajado. Y aquí pues estaba, les voy a dar un repaso así a grosso modo. Y aquí tenemos, pues entonces, dice haya la desviación media de la serie 3, 8, 5, 9 y 10. Entonces el procedimiento era primero calculábamos la media, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula la media? La sumatoria de X partido el número de datos. Entonces, X, ¿quiénes van a ser? Todos los valores que a mí me den, ¿vas? 3, 8, 5, 9, 10. Entonces sumaba todos los valores y eso lo dividía entre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? Es la cantidad que nos dan de datos, 3. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 datos, ¿verdad? Entonces al final sumándolo me daba 35 y dividido 5 me da 7. Entonces ahí obtenía la media. Luego se calcula la desviación media, que es lo que estábamos viendo, la sumatoria del valor absoluto de X menos la media, ¿verdad? Y todo eso dividido en. Entonces hacíamos la operación, ¿verdad? Eh, X, primero empezábamos con un número, 3 menos la media, 8 menos la media, 5 menos la media, 9 menos la media, 10 menos la media, ¿verdad? Y entonces obteníamos, cuando se refiere a valor absoluto, cuando tiene estas como rayitas acá verticales que ustedes ven, quiere decir que si a mí me da menos 5, lo voy a tomar como un valor positivo, o sea, me dé menos 5, me dé menos 3, menos 2, el valor siempre va a ser un valor positivo, porque es absoluto, ¿verdad? No me va a interesar si es negativo, sino que automáticamente se vuelve positivo y luego pues ya tener toda la suma, lo dividíamos dentro de 5, entonces en este caso nos dio 12, dio 5 y ya obteníamos la desviación media, ¿verdad? Eso no es lo mismo que hemos estado trabajando. Entonces teníamos como contenido de repaso, aquí estaba cómo calcular las frecuencias para una serie de datos agrupados, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que calculábamos F, luego multiplicamos X por la frecuencia, teníamos un dato, luego sacábamos la frecuencia absoluta y de último teníamos la sumatoria de la frecuencia absoluta. Eso ya lo habíamos trabajado, ¿verdad? Y a mí lo que me interesaba, y luego la varianza, que la varianza era después de encontrar la desviación estándar. Entonces, si mi desviación estándar era 10, ¿qué hacía para convertirlo o para sacar mi varianza? Únicamente era sacar al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y luego teníamos, bueno, yo les coloqué este tema para que ustedes pues, refrescáramos, porque lo que me interesaba era la hoja de ejercicios que estaba acá. Ese es el ejercicio 1, ¿verdad? Entonces, solo teníamos que responder las preguntas, ¿verdad? Eso era el ejercicio 1, que aquí, ahí claramente lo dice, si no estoy, bueno, aquí no lo tengo, pero los ejercicios que están acá abajo eran complementarios al otro tema, que era el de la variación, que era lo que
Eso sí me interesaba que lo realizaran. Aquí realmente estaba pues colocada la tabla que era la que calculábamos, ¿verdad? Los rangos, están los rangos, sacábamos el rango intermedio que era entre 60 y 69, luego cuántos datos estaban entre ese rango, en este caso dieron 5, luego multiplicábamos el X por la media, me daba este dato, ¿verdad? Luego ese dato lo elevaba al cuadrado, me daba este otro, y luego lo multiplicaba por la frecuencia y me daba este otro. Ese desglose ya lo trabajamos, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos. Entonces, pero, ¿qué fue lo que no observamos y era importante? Era el coeficiente de dispersión, que era importante que lo tomáramos en cuenta, que básicamente era la dispersión relativa igual a la dispersión absoluta dividido el promedio. ¿Qué es el promedio? El promedio viene siendo la fórmula. Entonces, veamos acá, y este es el ejemplo que nos dan. Esta la fórmula, ¿va? Y va a ser a la desviación partido la media o el promedio por 100. ¿Verdad? Entonces, el ejemplo nos dice acá, los salarios quincenales de 2 compañías están determinados así. En la primera, el salario promedio es de 565. ¿Sí? O sea, cuando me dice salario promedio, ¿esto qué viene siendo? ¿Qué es esto? La media. ¿Verdad? Un promedio es una media. Entonces teníamos la media de 565 y teníamos la desviación. Vamos a bajar. La desviación estándar. Aquí está. La desviación estándar. Entonces teníamos que es de 22.8. ¿Estamos ahí? Y dice en la segunda el salario promedio es de 654 y su desviación es de 25.6. Entonces dice, ¿qué compañía hay mayor dispersión relativa? Entonces, ahí en el ejemplo nos dan cómo calcularlo, ¿verdad? Y no es más que agarrar el primer, bueno, se sacaría para ambos porque necesitamos saber, la pregunta dice en qué compañía hay mayor dispersión relativa, o sea, mayor. Entonces necesitamos ver quién tiene el mayor porcentaje. Entonces tomamos, según la fórmula, la desviación dividido 565, que era lo que es la media, y ese resultado lo multiplicamos por 100 y me da 4.04 en el primer caso. En el segundo caso, voy a subir un poquito esto. En el segundo caso, pues entonces nos da que vamos a ver, aquí está. La desviación estándar es de 25.6 y el porcentaje o la media o el promedio es el 554. Eso por 100 y me da 3.92. Entonces, ¿cuál es la respuesta para este dato? Sería que la primer compañía es la que da una mayor dispersión relativa porque tiene 4.04, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al ejemplo o guía que les va a servir para poder realizar estos de acá. ¿Verdad? Entonces, aquí está claro. Y me dicen un examen final de estadística, las puntuaciones de un grupo de 160 estudiantes fue de 78 y la desviación está, entonces acá la desviación estándar fue de 8.5, entonces hacemos la desviación estándar de 8.0 es, ¿sí? ¿Y cuál fue la media, dice? Fue de 78, la media, ¿verdad? En contabilidad la media final del grupo fue 73, ese es el caso de la otra. La media del otro grupo fue de 73 y la desviación estándar fue
de 7.5. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresarlos a la fórmula, ¿verdad? Al ingresarlos a la fórmula nos daba lo siguiente. Y ahorita les voy a colocar. Entonces, veamos. Entonces, la fórmula me dice que va a ser para el primero 8.0 dividido 78. Eso por 100. ¿Verdad? Entonces, 8 dividido 78 por 100 me da que en este caso, ¿en qué asignatura? Bueno, aquí tenemos el 10.25%, ¿verdad? Y para el otro caso, que es este, sería los 7.5 dividido los 73. Eso multiplicado por 100 me da 7.5 dividido 73, 100. Y me da 10.27. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos tiene mayor dispersión? Y va a ser el grupo 2, ¿verdad? Porque tiene 10.27 y este tiene 10.25. Entonces, pues lógicamente la respuesta correcta es esta de acá, 10.27, ¿verdad? Entonces realmente no era muy difícil que realizaran esto. Habían unos, por ejemplo, en el último, que era el inciso 7, dice, de los ejercicios 1 y 2 de la actividad de la desviación estándar, inciso B de la página 104, pues tendrían que regresar a la 104 y ahí tienen que calcular estos subincisos, ¿verdad? Que era el C, el D, ¿verdad? Pero arriba ya está resuelto esa parte y tenían que calcular la media, la desviación, la varianza, ¿verdad? Y la desviación estándar. Entonces, realmente era solo de modo de hacer un repaso, ¿verdad? Entonces, de esta hoja solo tendrían que ser el 4, el 5, el 6 y el 7 con sus incisos, ¿verdad? Para que no fuera muy cargado también, porque entiendo que hay otros cursos, pues, que está un poquito complicada la situación. Entonces, realmente no era mucho. En esta guía que está próxima a venir, pues vendrá otro tema que ya entraríamos a ver. Y ahí sí, pues voy a detallar un poquito más, porque en la anterior no habíamos visto este tema sobre las dispersiones, sobre una dispersión o la ampliación de una dispersión. Entonces era necesario que ustedes lo tuvieran claro, ¿verdad? Entonces, con eso estaríamos terminando lo que son medidas de tendencia central, medidas de dispersión, ¿verdad? Entraríamos a ver otros temas, medidas de posición, ya las vimos, que son cuartiles, ¿verdad? Entonces ya entramos a ver otro tema que es un poquito más complejo, ¿verdad? Y eso sería en cuanto a la clase de hoy. No sé si alguno de ustedes tenga duda. Si alguien ya lo terminó, pues excelente, ¿verdad? Si alguien ya lo terminó, no hay problema, me lo envía. Yo voy a estar dejando el espacio posiblemente hoy para que ustedes puedan subir ya sus tareas y ya las tienen, ¿verdad? Entonces, eso eran las hojas de ejercicio. Eran 2 hojas de ejercicio, esta de acá, ¿verdad? Que era, si alguien quisiera hacer estos ejercicios de acá, pues son opcionales porque son más fáciles que los que están en la parte de abajo. Entonces, eso sería resolver estas preguntas y resolver los ejercicios de último, los que están acá, ¿verdad? Como lo expliqué hace un rato. Entonces, nos dejo el espacio por si hubieran dudas, para que ustedes pues puedan aclararlas. ¿Alguien tendrá alguna duda?
¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces, si no hay dudas, de igual forma grabé la clase y voy a tomar la asistencia para tener en cuenta esa situación. Recuerden que los que estén pues, anuentes en las clases, pues yo en mi caso les estoy dando puntos, ¿verdad? Porque hacen un esfuerzo por poderse conectar, entonces esos puntos ya son extras. Eh, Estamos pendientes en cuanto a entrega de notas del bimestre, igual se les va a estar informando en su momento, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, lo dejamos hasta ahí y cualquier cosa me escriben. Yo voy a tener activo hoy por la noche, voy a activar el link para que ustedes puedan subir su tarea ya para aquellos que ya la han realizado, ¿verdad? Entonces, lo dejamos hasta ahí. Pasen un excelente pues, fin de semana y estamos a la orden. Cuídense.